Bien, gente, 7:20, vamos a aprovechar antes que se levante la gordita. Eh, en el video anterior leímos lo que es el índice, ¿sí? este, este mapa del terreno que vamos a transitar. Y nada mejor que empezar por el capítulo primero, ¿sí? Denominado umbral. El punto 1 de este capítulo, acerca del título de esta obra. Escribir este pequeño libro ha sido fácil, en el sentido que lo tenía casi todo escrito a través de mi vida como abogado, funcionario u ocasional magistrado. Y hay una nota al pie de página, dice, no he dicho pues como profesor. Que disculpen sepan disculpar la palabra, pero la claridad ante todo. Era muy jodido como profesor. Jodido si lo tiene en un buen sentido, ¿sí? Exigente al mango y no te dejaba pasar una. Lo poco que no tenía escrito lo tenía en la cabeza, pugnando por salir. Lo difícil ha sido el título. Podría ser tanto todo lo que yo sé sobre el derecho, todo lo que usted no debería ignorar sobre el derecho en la práctica, consejos prácticos para abogados, mentiras y verdades sobre el derecho. También podrá haber copiado o parafraseado algunos de los títulos de Alejandro Nieto y llamarlo, Alejandro Nieto es un autor español, El derecho y el revés, o el dorso metalegal del derecho. Ganó en mi cabeza un título clásico, Introducción al Derecho, quizás porque mi primer libro se llamó en 1962 Introducción al Derecho Administrativo, y este es su contrapunto luego de más de 40 años de profesión. Repito, resalto, subrayo, luego de más de 40 años de profesión. También pensé en subtitularlo Teoría y Práctica. Este libro se llamaría, si entrara en la tapa y no quedara antiestético, algo así. Introducción al Derecho. Para abogados y no abogados. Teoría y Práctica. Una versión unificada del Common Law y el Derecho Continental Europeo. Derecho público y privado. Derecho interno, supranacional e internacional. También le podría agregar, a propósito de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, ¿sí? Y cita donde podemos encontrar el texto en la red internet. Pues ello me hizo pensar una vez más en la unidad de todo el derecho. Unidad de todo el derecho. Unidad de todo el derecho. Punto número 2. Un libro para abogados y los que no lo son. Intentemos explicar al menos uno de los subtítulos virtuales. A través de los años hemos ido adquiriendo experimentalmente una serie de presupuestos acerca de qué es y cómo se debe practicar el derecho.
Hemos visto que tales ideas en distintos ámbitos son compartidas en sus grandes líneas por muchos de nuestros colegas. No, claro está, por todos. En los cursos de posgrado aquí y en el exterior, el principal problema práctico que encontramos para la enseñanza es que estos presupuestos de alguna manera básicos no son parte del conocimiento ni la experiencia de los abogados que concurren a tales cursos. Son pocas cuestiones, pero suelen sorprender a quien no las oyó nunca, máxime si es abogado. El abogado recibido en cualquier país del mundo piensa que su título demostraría que al menos sabe los rudimentos del derecho. Comete allí un primer error: confundir un acto jurídico como la certificación universitaria o profesional con los hechos. Un primer error al recibirnos: confundir un acto jurídico como la certificación universitaria o profesional con los hechos. Ese tipo de error le perseguirá toda la vida hasta que lo corrija en su formación. Punto número 3. Bibliografía básica. El derecho es ante todo una actividad intelectual. Requiere reflexión, creatividad, debate. No sé por qué no incluyó la I, pero vayamos a ver. Repito, el derecho es ante todo una actividad intelectual. Requiere reflexión, creatividad, y agrego, y debate. Aunque no se comparta todo o parte de algún trabajo crítico, es indispensable leerlo para mantener despiertas esas cualidades de la mente. Recomendamos para ellos los libros de Alejandro Nieto, El arbitrio judicial, ¿sí? Y bueno, hace la cita, El derecho y el revés, también de Nieto. En otra vena, los libros de Yering, Carrió padre, ¿sí? Genaro. Nada, esto me invita a una reflexión en cuanto a algunos creen que el talento es hereditario. Con todo respeto a Alejandro, ¿no? Y Cuatorrúa, que indicamos en el epílogo. Punto número 4. Le ha salteado. Para no darle a la realidad una cualidad sistemática que ella para nosotros no tiene, el 4.1, sin entrar en grandes, esto es una nota al pie, sin entrar en grandes, que ya no se utiliza más porque corta la lectura, o sea, las citas van al final, hoy se está utilizando por lo menos al final del capítulo. Sin entrar en grandes complejidades filosóficas, parece claro que la naturaleza puede o no tener un sistema absolutamente perfecto, pero esas cualidades no están fácilmente al alcance de nuestra percepción sensible. Es mejor manejarse con la sabia conciencia de nuestra limitación, que enseñara Leibniz. Vamos, retomamos, le ha salteado. Para no darle a la realidad una cualidad sistemática que ella para nosotros no tiene, conviene que se entrene en leer este libro en forma salteada, cosa que no vamos a hacer. El orden conspira contra la atención. El orden conspira contra la atención. Se está más atento cuando no se lee en forma lineal. Subrayen. El orden conspira contra la atención. Se puede leer así con provecho durante más horas. Mi sugerencia es que reflexione con cada idea que le parezca novedosa, extraña o simplemente errónea. No es la lectura lo que enriquece, sino la propia reflexión a partir de la lectura.
No es la lectura lo que enriquece, sino la propia reflexión a partir de la lectura. Hay cosas que están repetidas y otras que parecen iguales, pero son solamente semejantes. Las que están repetidas es porque las creemos muy importantes y nos gustaría que las recordara. Las parecidas son para que preste atención a estos matices y detalles. Y hay una nota al pie, como el libro es pequeño, no corre el riesgo de perderse. Pruebo con el capítulo décimo, y luego con el segundo, saltar al tercero y al cuarto, que son aburridos, pero anótese de leerlos algún día. No deje de leer el quinto. El epílogo solo tiene interés si usted tiene curiosidad acerca de cómo y por qué escribí este libro. Nada más. Haga otras lecturas como las sugeridas aquí y en el epílogo, como mínimo. Cuando pueda regrese a este librito, relea, compare, repiense. Punto número 5. Filosofía y metodología. Hemos pasado toda la vida conscientes de que alguna filosofía había que tener, pero solo acertando a encontrar una metodología. Nota al pie, el método en derecho, aprender a enseñar, escribir, crear, hacer, que de hecho en el canal lo comencé y quedó ahí la excusa de siempre es falta de tiempo. En realidad es falta de organización y no tener en claro las prioridades. En el camino nos ha sorprendido coincidencias con el método o la sustancia de una u otra filosofía, no con una, sino con filosofías supuestamente antagónicas como los así llamados positivismo y un naturalismo, trialismo, etc. El trialismo de Goldsmith, que analizaba cada instituto desde el punto de vista sociológico, normológico y diquelógico. Interpretaba la norma a secas, luego cómo esa norma se aplicaba en la realidad, ¿sí? A través de la jurisprudencia, y después hace un análisis ideológico respecto a su justicia o no, si es que encontramos en alguna parte de nuestra vida el concepto, la definición de justicia. No consideramos haber optado por una filosofía. Nota al pie, con todo, no resistimos de sugerir un balance en el capítulo 10, hacia una síntesis de los conflictos filosóficos. Retomo, no consideramos haber optado por una filosofía, salvo en la afirmación de que el derecho se compone tanto de realidad como de valores y normas. Realidad, valores y normas. Y que los valores o principios jurídicos son más importantes que las normas. Esto grábenselo a fuego. Y que los valores o principios jurídicos son más importantes que las normas. Uno conociendo los principios puede resolver cualquier cuestión. Aunque en la realidad, a modo de ejemplo,
existe enfocados en el derecho penal, existe, no sé, un principio de culpabilidad o legalidad, y te lo aniquilan con el artículo 4322 bis del Sacro Código de Rito. Ayornado, obviamente, con una resolución dictada por el Procurador General de Uruguay, cuando les conviene. Y que los valores o principios jurídicos son más importantes que las normas, que éstas no pueden contradecir en la solución de casos a aquellas. Cuando la aplicación de la norma da un resultado injusto, no es el derecho que falla, es el juzgador. Había una suerte de no tiene el nivel de adagio, pero podríamos decir refrán jurídico, que lo leí, lo aprendí también de Agustín, y que es: al amigo justicia, al enemigo la norma. Al amigo justicia, al enemigo la norma. 6. La experiencia argentina de convivir simultáneamente con el common law y el derecho continental europeo. La Argentina tiene desde 1853 una constitución tomada del modelo norteamericano. No sé si están así la cosa, pero bueno. Bah, no importa. En cuya... son esas cosas que repetimos y pongamos sobre el tapete la Constitución americana y la Constitución argentina y vamos a ver algunas diferencias. Aplicación... perdón, a ver en qué hemos quedado. En cuya aplicación hemos seguido siempre de cerca los precedentes de la Corte Suprema de Estados Unidos. 6.1, para dar un ejemplo del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre el caso George Bush, fue reseñado extensamente el mismo mes de diciembre a la revista La Ley. Sí, así tenemos muchísimos. Miranda versus Arizona, se me ocurre. Y de ahí surgen los derechos de Miranda. Creo que era versus Arizona. Bien, en el derecho civil, comercial, penal, etc., hemos seguido al mismo tiempo la legislación y doctrina europea, no la estadounidense. En el derecho administrativo hemos hecho constante referencia a la jurisprudencia del Consejo de Estado de Francia y la doctrina francesa, pero hemos tomado nota de las coincidencias en su caso con el derecho estadounidense, como también hemos advertido de la creciente influencia de ese derecho en distintos países de Europa, a veces por un largo camino indirecto: Reino Unido, Alemania, Italia, España y Francia. El derecho argentino y de otros países latinoamericanos ha tomado así el derecho anglosajón antes que muchos países continentales europeos. Nuestra experiencia de un siglo y medio en la convivencia e interrelación de ambos sistemas muestra que el derecho es uno solo. Y que lo que varía en realidad es el prisma desde el cual se lo mira y lo que se elige describir como de mayor interés.
pero el objeto mismo, la experiencia del derecho, no cambia. Esto lo señala con mayor énfasis los que practican el common law o los que practican el derecho en general, lo que muestran o explican el derecho continental. Por lo contrario, tienden a pensar que las diferencias son mayores, incluso sustanciales. Y acá cita algunos autores. El primer enfoque destaca las similitudes, el segundo las diferencias. Ambos enfoques pueden ser válidos. Nunca hay dos objetos tan disímiles que no puedan hallarse semejanzas entre ellos, ni tan iguales que no puedan señalarse sus diferencias. Nuestra experiencia de un siglo y medio nos indica que es más provechoso analizar las similitudes que las diferenciaciones. El lector dirá qué le resulta más útil para su trabajo profesional. Cuando se lo planteamos a un abogado, juez o profesor del mundo del common law, y cita, acá hay una nota al pie de página, y bueno, es destacarlo. Nuestros más distinguidos juristas han sido también, en forma regular y continua, profesores de derecho en Estados Unidos. Dos de ellos aparecerán muy citados en esta página, Genaro Carrió y Julio César Cueto Rúa. Al mismo tiempo, hay universidades argentinas, como la Universidad de Palermo, cuyo claustro de Derecho se compone íntegramente de graduados en universidades norteamericanas. Tienen programas conjuntos con la Universidad de Yale, con intercambio activo de docentes y alumnos. Bueno, cuando se lo planteamos a un abogado, juez o profesor del mundo del common law, coincide que ello es así. De todas maneras, sería inexacto decir que esta forma unificada de percibir el derecho sea exclusiva de nuestro país y otros análogos. También sería inexacto decir que en nuestro medio todos comparten este punto de vista. Pero sí puede decirse que, más allá del inevitable sesgo personal de toda obra, lo que aquí se expone no es una novedad entre nosotros. Bien. Incluso ese doble prisma, el del mundo académico o la práctica profesional, se vive como unidad en Argentina. A diferencia de Europa, donde la regla es que los profesores se dediquen full time a la enseñanza y la investigación, en Argentina ello es muy raro. La mayor parte de los profesores e investigadores pues son también practicantes del derecho, sea en la administración, la justicia o la profesión de abogado litigante, consejero, etc. Esta experiencia unificante de todos modos, esta experiencia unificante de dos modos distintos de acercarse al derecho y dos tipos de derecho que se funden en uno solo produce, como es lógico, una percepción también unificante. Los profesores oscilamos, es cierto, entre explicar preferentemente uno u otro enfoque, pero nuestra percepción del derecho es, con el tiempo, una sola. Punto número 7. El derecho o los muebles de la casa. Se hace una vez más cierto aquello de que el derecho es como los muebles dentro de una casa. Se puede reordenarlo de muchas maneras, pero son siempre los mismos muebles y la misma casa. Con esa limitación, vaya pues esta introducción al derecho. Mi decoración de la casa común. Fin por hoy. Y a pensar todo lo que se dijo, se leyó, mejor dicho. Bielsa decía, no el ex canciller ni el director técnico,
era un tipo que empezó a estudiar de grande, era un fuera de serie. Y creo que en alguna oportunidad ya le dije, no hay que estudiar 9 horas y pensar una. Hay que estudiar 1 hora y pensar 9. Fin por hoy, que ya arranca el Zoom de la gordita, que está aprendiendo un montón a través del Zoom, sobre todo a sociabilizar.